Ahí estamos. Muy buenas tardes a todos. Ahí está la señal oficial del inicio de esta transmisión. Estamos transmitiendo desde el estudio solar Exterior 1 por primera vez en la vida. Nuestro querido amigo Ulises Paniagua. Un placer estar aquí. Hegel Rivera Montenegro. Y Vivek MX, mi servidor y amigo. Muchas gracias por acompañarnos en esta épica transmisión. Sí. Díganos por favor si nos escuchamos bien, porque estamos compartiendo el micrófono y nos es muy importante estar bien comunicados, escucharnos con claridad, sin y a pesar de la basura que nos hizo la señal de inicio. A mí me parecieron buenos efectos especiales. Sí, la verdad es que el chiste es que se note que estamos cercanos, que estamos en el barrio. Contratamos al de la campana de la basura para que diera la señal. Exactamente, estamos sincronizados. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, Hegel? Esta tarde que nos acompaña Ulises con muchísimo gusto por primera vez en este programa llamado Cultura Consciente, vamos a hablar de un tema que a Vivek se le acaba de ocurrir el día de ayer, pero va muy de la mano. Ya teníamos como idea de que queríamos platicar de eso, que es justo, ¿no? Igual con Ulises también está bien puesto para este tipo de temas, que son sobre consumir y lo que estamos consumiendo y cómo lo estamos consumiendo y por qué lo estamos consumiendo, cuáles son las razones detrás de todo lo que estamos, pues, pensando dentro de nuestras cabezas y por qué vemos a determinadas productos y no a otros. Entonces, pues, lo que estamos buscando el día de hoy es hablar sobre la autonomía cultural, que es de lo que nos estaba platicando un poquito Vivek el día de ayer. No sé si quieras adentrarnos un poquito a cómo percibes esa realidad de la autonomía cultural. La autosuficiencia cultural a mí me emociona mucho esa idea en la que estamos acostumbrados a ser precisamente consumidores, habitantes o pasajeros pasivos de nuestra propia realidad, y de pronto dejamos completamente relegada nuestra capacidad creativa, porque creemos que se tiene que validar siempre a partir del aplauso, del reconocimiento, de la compra de la obra y de la propia experiencia o capacidades creativas. ¿Cómo te digo? Se me está yendo la palabra. Que seas un virtuoso para crear arte. Y no, realmente ni siquiera tienes que crear arte. El propio consumo de tus vivencias, de tus entendimientos, de tus saberes, que de pronto los puedas escribir, que puedas disfrutar una imagen que tú creaste, y que eso sea no nada más lo que compartas en redes, sino algo que te dé satisfacción personal, y que en la tarde ocupes, ay güey, fui de viaje, pues voy a ver mi video, y esto es, en lugar de estar viendo una serie, ¿qué me pasó? ¿Cómo crecí en ese video? Para no clavarnos tanto en que esto se vaya nada más a los artistas y se suena muy mamón. Ay, nada, voy a pintar y voy a ver mi obra. No. Estamos todo el tiempo gestando cultura, todo el tiempo. Está como tan alejado el concepto de cultura, porque así lo hicieron las élites para que no se diera cuenta la gente de su capacidad creativa, que de pronto no nos damos cuenta que nosotros podemos gestar y consumir lo que estamos haciendo. Quitémonos de consumir la compra, sino consumir, realmente disfrutar, que sea un disfrute. Entonces eso es lo que a mí me gustaría mucho recuperar, que seamos capaces, por ejemplo, ahorita con la AI, de aprender algún tema, de desarrollar incluso un ensayo, de generar ficciones, de generar incluso cortos, hay muchísimas posibilidades con la tecnología que nos abren las puertas para que empecemos a crear nuestros propios productos culturales. Y en verdad sí se puede. Sí. Y se me hace un tema bien interesante, porque no nos dicen otra vez a pinchos. Esa es una buena forma de neuroconsumo. Es la mejor forma de neuroconsumo. Sí. De consumir lo propio. Se compran colchones. O la de naranja. Naranja dulce, naranja recién cortada. Dice mi Chucky que nos escuchamos perfecto. Hace rato antes del cambio. Saludos. Ah, qué bueno. Está el neuroconsumo aplicado en la calle, totalmente. Desde Iztapalapa para el mundo. Para quitarnos un poquito, mira, ahí está el camión de basura. Para quitarnos un poquito justo, ¿no? Esa de pensar que el arte solo es elite. Pero también va por otro sentido, ¿no? Yo lo pienso un poco, y ya igual tú compártenos tu manera de visualizarlo, nuestro queridísimo amigo Ulises. Pero ¿cómo se ha vuelto tan redundante y tan falto de alma y de carencia, bueno, y esa carencia que tiene el arte actual, que pasa mucho como vas al museo
y la gente se detiene a tomarle foto literalmente al bote de basura. Y ya piensan que el bote de basura realmente es una obra de arte que está ahí expuesta, porque ya no tiene una diferencia entre todo el arte que se está mostrando, y pues eso lo vuelve un poco más reducible, ¿no? Le quita esta sensación de arte que se está viendo desde un principio, ¿no? Y ahí es donde volvemos a, pues, que es arte, básicamente. No, vamos a parar, porque valemos madres, güey. No. Que va por otro tema. Arte es esa campana que se pierde en el horizonte sonoro, güey. Yo me estaba acordando de ese caso, no sé si quieren recordar, de Banksy, al principio Banksy, el primer Banksy, el grafitero. Que lo censuraron esta semana. Ajá, Fue censurado por ahí. Palestina en Inglaterra. Ajá. Pero pues que tenía este discurso así muy, todavía más radical, un poco más radical. Ahorita ya a veces se ha mezclado con galerías y todo eso. Pero cuando hace eso, hay un documental muy bueno, que olvidé el nombre. Salida a través de la tienda de regalos. ¿Será ese? Yo creo que sí. Porque no habla tanto de Banksy, sino de un alumno de Banksy. ¿Es ese? Aquí habla de un alumno de Banksy que descubre la manera de cómo vender basándose en lo que hace Banksy. Solamente que Banksy es él mismo haciendo el arte, ¿sí me explico? Y el otro encuentra la manera de hacer trampa, pues yo lo diría así, de hacer una trampa, y entonces contrata gente para que le cree la obra a él no mete las manos, las otras personas crean la obra, se las compra, y entonces se inaugura una exposición en una nave industrial, y le pagan millones, o sea, se vuelve riquísimo, ¿no? Y entonces aparece por allí Banksy criticándolo, ¿no? Y se siente un poco decepcionado de su alumno. Dice, es que esto me decepcionó, ¿no? Eso no es lo que yo enseño, o no es lo que yo quiero. Pero sí te deja mucho pensando ese documental, y entonces la pregunta es esa, ¿qué es lo que está buscando el artista? ¿Reconocimiento? ¿Dinero? Es que aquí a lo que voy es no nada más como una obra artística, sino una gestación más amplia de ese placer estético, una obra que está planteando lo que estás haciendo en la vida, lo que es la cultura en un espectro más alto, quitándole eso de, ay, estamos haciendo cultura porque hacemos arte, y no, lo que es nuestro tiempo, cómo lo estamos representando. Ya le puede tener atributos estéticos que puedes consumirlos o disfrutarlos tú mismo, y si lo disfruta alguien más, pues muchísimo mejor, pero que seamos capaces de podernos observar a partir de lo que hacemos, de lo que se está quedando, ¿sí me explico? Y eso es bien interesante, y lo tenemos completamente relegado. Oye, parece un catálogo de sonido. Estaba todo en silencio hasta que comenzamos a transmitir. Está todo fríamente calculado para que escuche todo el catálogo de neuroconsumo que tenemos. Pero eso es bien interesante, porque eso incluso un artista acaparador puede decir, estoy haciendo un retrato, un paisaje sonoro y cuesta 300,000 pesos si lo quieres escuchar, pero eso si tú lo haces y lo disfrutas y dices, ese era mi entorno en 2025 en Iztapalapa, se vale, y ahí es donde yo vivía, y esto era lo que estaba pasando en mi vida, y si eso en verdad le das un valor estético, estás creando arte, pero al menos que sea un acervo cultural que se geste a partir de nosotros mismos. Sí. Ese es el punto que a mí me gusta, así como que me gustaría que llegáramos muchas personas a darnos esa libertad de crear o de validarnos. Yo lo he estado viendo un poquito, por ejemplo, ahorita que he estado igual teniendo un poquito más las transmisiones, he visto mis primeras transmisiones de hace 2, 3 años, y yo creo que va por ahí, ¿no? El hecho de cuánto he cambiado, o sea, me he soltado más, por ejemplo, en la cámara, ¿no? En esos sentidos, pero también está este otro aspecto, ¿no? Y creo que, por ejemplo, se ven tantito igual en literatura, ¿no? Los que hacen pinturas, o sea, pues se puede hacer en todo, ¿no? De que revises tus trabajos previos de hace 2, 3 años, y sí, por ahí dices, sí me acuerdo haber hecho este proyecto, me acuerdo haber hecho esta canción, o haber pintado esto. Estás haciendo lo que estás consumiendo. Se funciona, ¿no? O sea, puedes recuperar bastantes archivos que dices, no recordaba que había puesto esta idea, o esta idea la hice con esta finalidad, y la dejé ahí olvidada, y ahorita que la estoy volviendo a retomar después de 2, 3 años, hasta le encuentras nuevos matices, ¿no? A lo que estuviste realizando. Y creo que va por ahí el sentido, ¿no? Así hacemos un poquito la broma de hacer tu propio noticiero. Pues es que mira, ¿cuántas personas están haciendo sus noticieros? ¿Cuántos tienen sus canales? Pero de pronto creen que lo que están haciendo es para el otro.
o para ganar likes, o para validarse a sí mismo, nada más para el aplauso, para el reconocimiento por debajo. En fin, hay muchísimas razones, pero no, creo que lo que tenemos que hacer ya los que están con su canal de YouTube es hacer lo contrario, es decir, esto lo estoy haciendo para mí, que yo de pronto me vea y diga, sí es lo que soy, sí es en lo que creo, sí me estoy... Claro. Sí intento comunicar a la sociedad, pero también si yo lo consumo, esto es valioso para mí porque estoy aprendiendo, me estoy contrastando con mi pasado, y yo creo que estamos en ese momento en el que tenemos tanta exposición pública que tenemos que empezar a pensar también cómo repercute en nosotros y en nuestro entorno inmediato, aparte de la sociedad, güey. Claro. A mí me recordaste, bueno, un poco, es que no quiero hablar de temas como muy profundos, no, pero este asunto del arte efímero, ¿no? Lo que le llaman arte efímero. Sí, conmigo bastaba. O sea, crear algo que después va a desaparecer. O sea, simplemente hago arte en sitio, creo el momento, creo el performance y después eso desaparece, ¿no? Ahora ya con las cámaras, pues puedes guardar un registro si es lo que quieres, pero originalmente la idea era que no quedara ni siquiera un registro. Simplemente haces ese acto por el hecho de hacerlo. Sí. Y ni siquiera de que te aplaudan, sino de compartirlo con otros. Y así eso es. Creo que tiene mucho que ver con temas que creo que a mí me gusta mucho, que a mí me recuerda mucho también esta idea de las autoeconomías, de las comunidades zapatistas, que ellos originalmente, los ojolabales en especial, empezaron mucho con estos temas, y que yo he visto que es muy interesante que en otros países los han puesto mucho de ejemplo, ¿no? La autoeconomía. Yo llegué a pensar o pienso que en el futuro, no sé qué pase, pero podría ser que tengamos un mundo lleno de autoeconomías, porque ellos nos han mostrado el camino de cómo puedo generar un consumo solo para nosotros, ¿no? Empezando que los tojolabales, por ejemplo, no tienen un concepto de artista. Un amigo mío fue a preguntarles para ellos qué era el arte, llegó y preguntó, oye, ¿dónde está el artista de aquí local, no? Y ellos me dijeron, el artista, el que hace esto y hace aquello. Aquí no existe eso, ¿no? O sea, se confunde el artesano con el artista y entonces no hay ni siquiera una necesidad de vender, ¿no? Como ese cuento de Traven de canastas mexicanos, ¿no? Donde le piden a un indígena producir en serie miles de canastas. Y dice, no, pues es que a mí no me interesa, ¿no? No, es el hecho por sí mismo. Sí, y entonces yo creo que ahí la respuesta está un poco en los pueblos originarios. Pienso que nos dan mucha esencia de recordar a las sociedades que se creen más avanzadas lo que fuimos, ¿no? Pues el sentido de la vida es el hacer, no es el vender lo que hace. Exacto. El sentido es el presente, es la vida misma, suena muy tonto, pero la vida misma, si le das un valor y un significado per se, es suficiente, pero dáselo, no nada más seas un esclavo de la productividad para generar dinero ni para ser consumidor. Haz que tu vida sea valor, un aprendizaje. Incluso, no nada más es gestar cuestiones artísticas. Tú como deportista, tú puedes estar grabando y ver tu desarrollo y estar aprendiendo de ti mismo. O sea, que nos aprendamos en verdad a valorar nuestros presentes y nuestros esfuerzos y nuestros crecimientos. Sí. Y así como dices, el artesano que no quiere vender, no lo necesita, porque el placer está en hacer. Sí. Existen las condiciones materiales que tienes que resolver, por supuesto. Claro, sí. Esa es utopía actualmente, que digas, ay, voy a vivir por el placer de vivir. Pues sí, si eres millonario está bien fácil, güey. Pero yo creo que sí tenemos que buscar el equilibrio en encontrar esas funciones. Es que sí, ahí entra un punto, ¿no? Una cosa es el arte y otra cosa es la artesanía, ¿no? Que ahí es donde se retoma mucho los pueblos autóctonos y cómo ellos no tienen esta pensamiento tan individualista como lo tenemos actualmente en las ciudades, ¿no? En la urbanidad, y en el que queremos hacer arte para sobresaltar a los demás y para romper paradigmas y para crear nuevas cosas que no existen previamente, cuando realmente el fin es justo, ¿no? El estar creando, que también por ahí entra mucho estas ideas, pues, que se toman en los últimos tiempos, donde el arte no es la pintura en tal, ¿no? Que tienes ahí puesta en tus paredes, sino que el momento del arte, y ahí es donde estaríamos hablando un poquito del cerebro, ¿no? El momento en el que estás, ahorita no estamos grabándolo y es el momento en el que estamos haciendo el arte, pero no es ya dejarla ahí en las plataformas y que lo puedan visualizar, porque ya quedó en un tiempo pasado, ¿no? Entonces realmente últimamente, ya van como 10 años que están tomando el arte como el momento en el que agarras el pincel y estás dibujando y estás en el proceso creativo,
¿no? No tanto el quiero hacer una obra magnífica que muestre el tianguis y el camión de basura sonando y todo eso, ¿no? Sino el mero momento de estar sacando pues toda la información que traes dentro de ti. Y ahí es donde se retoma un poquito eso, ¿no? De que si tomas tus pinturas o tus poesías, ¿no? Yo creo que acá en este sentido lo podríamos manejar desde ese lado, ¿no? Y las ves a los 2, 3 años, justo, ¿no? Estás retomando y recordando lo que estuviste experimentando y sintiendo en esos momentos, ¿no? Y que dices, ya no me acordaba que escribí estas palabras porque tuve ese proceso en mi vida y ahora lo estoy recordando, ¿no? De hecho, hay procesos muy interesantes, ¿no? Hay gente que piensa que el artista siempre va evolucionando a mejor, pero no es cierto. Sí. Luego hay etapas de los cineastas, por ejemplo, pasa mucho con los cineastas, que tienen la mejor etapa de su vida, ¿no? Por ejemplo, a mí el Almodóvar de ahora, el de Estados Unidos, no me gusta. Le pasó a todos los a mí, 90. Personalmente no me gusta el Almodóvar de España, ¿no? Sí, que es como honesto. No el original. Incluso el primero, ¿no? Es que tiene esas películas bien extrañas, hay casi tipo B. Igual Alex de la Iglesia. Siempre estamos criticando qué buena etapa fue la primera y después... Martin Scorsese, ¿no? Bueno, sí. Digo, habrá algunas excepciones que sí se van como perfeccionando, en fin, ¿no? Sobre todo técnicamente, se van perfeccionando técnicamente, lo que no los hace que mejoren necesariamente artísticamente, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta más Psicosis de Alfred Hitchcock que toda su obra, porque en Psicosis siento que Alfred Hitchcock es Alfred Hitchcock. Es él. Ahí ya no está con la presión del productor y que se vea bonita la imagen y tráete a los mejores actores, a las más guapas, a los más guapos, que la chica es muy guapa la que sale ahí, pero ya se le olvida eso, ¿no? Hasta la fórmula comercial, porque en Psicosis, si no han visto Psicosis, véanla, es muy buena película, y tiene un detalle muy interesante, que es que la protagonista, al principio sale la protagonista, ¿se acordarán? Sí. Y después la matan. Eso no era común en esa época, ¿no? Sí, claro. Que la gente dijera, ¿cómo vas a matar al protagonista? Yo pago mi entrada al cine para ver a mi artista toda la película, ¿no? Sí. Y aparte que la pusieran tan imperfecta, tan culpable desde el principio, si se supone que lo tienes que acompañar en su crecimiento, aparte sientes empatía por ella, pero... Sientes empatía, pero es un poco desagradable. Muy desagradable, está muy raro. Eso es interesante, eso hace un artista. Sí. Ahí es cuando Hitchcock dice, yo quiero un personaje así, te cae bien, te cae mal, y la van a matar, ¿no? Ajá. Pero al mismo tiempo te sientes como ella, porque aunque tú no robes dinero, te sientes como ella cuando se robó el dinero. Sí, porque por eso se pela, porque se roba el dinero y ahí vas con ella acompañando en su estado de estrés cuando ven el coche, todas esas cosas que se van. Y no es mala ni buena, ¿no? En las otras películas sí pasa un poco más eso, ¿no? Que ya Hitchcock, por ejemplo, La Ventana Indiscreta, jugaba un poco con el personaje que está de chismoso viendo a sus vecinos, ¿no? Entre el bien y el mal, esa idea del bien y el mal, pero en Psicosis ya lo lleva al aspecto totalmente artístico. Es que le pasa a los artistas mucho, que su obra más original, genuina, más suya, más de su original, es en su primera etapa, es más pura. Y luego que logra funcionar eso, dicen, bueno, haz lo tuyo. Entonces empiezan a hacerse autoplagios para seguir manteniéndose ellos mismos. Es muy difícil que se reinventen, que propongan y que hagan cosas completamente diferentes y que tengan el mismo impacto para sí mismo y para el espectador. Y eso le pasa a Tim Burton, por ejemplo. Haz lo tuyo, Tim Burton. Ya llevas 30 años haciendo lo mismo, ya que flojera. Y ya no se saben reinventar. Y Christopher Nolan le pasó lo mismo. Después de que, haz lo tuyo, qué sorprendentes y qué complejas eran tus historias. Las vuelves a ver y dices, como que me estaban nada más vendiendo la cascarita, la máscara, pero atrás realmente no estaba tan sólido como para que se mantuviera. Pero no hablemos todo de cine. No, pero por ejemplo, ¿quién sería? Porque sí, o sea, es que lo que está interesante ahí, ¿no? Por ejemplo, los que son los que crean artesanías, y que ahí es donde llega el arte, ¿no? Que ahí es donde llegan las primeras etapas de los artistas, que llegan y dicen, yo voy a crear lo que a mí me llena, lo que a mí me gusta, aunque a la gente no le parezca, y lo haces, ¿no? Entonces, ya llega un momento en el que tienes la visión, ya tienes el peso, y ya vas empezando a involucrarte un poquito en la sociedad, y pues ya vas creando como que esa línea de lo que en un principio, como dijera Napoleón Bonaparte, ¿no? El conquistador se vuelve esclavo de su conquista. Exacto. Entonces creo que va por ahí, y hablándolo desde el aspecto de los artesanos, justo, ¿no? Un artesano comienza, o por ahí empezaría la historia del arte, ¿no? En ese individualismo de
mandar a votar a todos los que dicen, es que el plato se tiene que hacer así y la vasija así, y son como que estos simbolismos con los que nosotros nos identificamos comunidad, y llega el artista y dice, no, yo voy a hacer los platos al otro lado, voy a pintar lo que no se pinta y no voy a pintar lo que sí está pintado, ¿no? Y ya por ahí van rompiendo los estándares. Entonces creo que por ahí estamos entrando a ese punto neurálgico en el que una cosa es, o bueno, el arte inicia en una colectividad y entonces llegas y te individualizas con tu pensamiento y con lo que sientes y lo creas y después regresas a la colectividad y se termina comiendo otra vez la sociedad y regresas a hacer lo que siempre has estado haciendo. Yo la pregunta que tenía en ese aspecto es, ok, hay varios artistas a los que podríamos revisar y decir, sí, terminaron, del primer planteamiento terminaron autoplagiándose y pues terminó bastante limitado su creatividad. Pero ¿quiénes considerarían, por ejemplo, entonces que fueran artistas que se mantuvieran a sí mismos y que estuvieran rompiendo constantemente esos paradigmas? A mí me gusta mucho, por ejemplo, el Renacimiento. En caso lo pensé también. El Renacimiento, por ejemplo, ¿no? Yo creo que deberíamos de volver una especie de renacimiento desde el punto de vista artístico. Sí, porque, técnico. Bueno, también nos quedan tremendos técnicos, pero además porque a Da Vinci no le importaba lo que la gente pensara, ¿no? De hecho, odiaba a la gente, acabó odiando a la gente porque no lo entendían, ¿no? Y aparte de la pintura, el arte es un recurso, ¿no? Es de su pensamiento. Exacto, él podía hacerte filosofía, ingeniería, ¿no? Hacía artefactos para guerra, hacía cosas de ingeniería. ¿Cómo se llamaba? Pintura. Agarraba a las personas y las disecaba, las diseccionaba. Sí, diseccionaba. Te fuiste al ejemplo. Él es el ejemplo. Él es el ejemplo. Y Miguel Ángel, ¿no? Pagaba para que le robaran los cadáveres. Le robaban los cadáveres. Hablando de neurociencia. ¿Sí? Y entonces abrían los cadáveres para ver cómo era el cerebro humano. Y ahora se ha descubierto, que yo creo que sí es cierto, que Miguel Ángel lo que quiso pintar en la Capilla Sixtina, sí saben esa historia, ¿no? Es cuando está el hombre, está Dios, el hombre de Vitruvio, al hombre, sí, la creación. La corteza, lo que recubre esos cuerpos, es un cerebro a la mitad. Es el cráneo, es el cráneo y el contorno es el cerebro humano. ¿En dónde está? Sí, ahorita lo revisas. Eso es interesante. Ponlo ahí en la pantalla, porque sí. Porque, bueno, si lo tienes en la pantalla. Y justo, ¿no? Porque en ese entonces hay que recordar, por ejemplo, y ahí es donde justo, ¿no? Se va con todos los estándares, de que, pues en ese entonces, sacar un cadáver, pues todavía te señalaban un poquito como brujo, ¿no? Claro, sí. el corte. Digamos que te funaban, ¿no? Y duro, ¿no? Y sí, literal te quemaban, o sea, literalmente no era como que estuvieras no era muy bien visto socialmente. Robando cadáveres, como que siguen no siendo tan bien vistos. Sí. Bueno, pero los tuvo fines un de ellos la ayuda del rey, ¿no? O sea, y además sus fines eran científicos y de. Pero pues ahí es donde entra el momento, ¿no? No había ciencia como tal. Podemos ver ahí lo que rodea a Dios. Detrás del Dios y todo su harem de ángel. Incluso hay algunos conductos del cerebro, ¿no? Bueno, tú sabes. Sí, pues es que ahí, por ejemplo, tenemos en la parte de arriba, tenemos ya como tal el cerebro, como si levantáramos la corteza, ¿no? Y quitáramos el cráneo. O sea, bueno, si quitáramos el cráneo de alguien, podríamos ver lo que está arriba de la cabeza de Dios, ¿no? Y si lo vemos abajito ahí de la mano, es el brazo de Dios, por ahí ya estamos teniendo justo, ¿no? La cisura de Silvio, si no me equivoco, que ya es la que divide el córtex, la corteza frontal, de la corteza temporal. Entonces se está viendo, hace cuenta que es como si estuviera dentro del cráneo, ¿no? Y como si fuera, digamos, la sustancia blanca, estaríamos hablando actualmente. Y ya en la parte trasera, donde está ahí como que se ve un poquito ya más esa textura de tela, ya sería la corteza occipital, que es en donde están las funciones de la vista. Entonces, pues sí todavía llega a tener ciertos... O sea, ¿aquí está el cerebelo? No, el cerebelo estaría donde están los pies, ahí no se aprecian. Que sabes que necesitas un poquito de la imagen del cerebro, para poder así vincularlo. Sí, la corteza cerebral. ¿Le llaman? Corteza cerebral es la que está del lado... hacia enfrente. Y la corteza occipital, la de atrás. La parietal, mira, haz de cuenta que más o menos... Si puedes ponerlo, estaría es que, digo... ¿Pero cuál? Para poderlo... El cerebelo es este. Obviamente si se pueden poner las dos imágenes, estaría genial. Estaría genial.
No sé si se pueden poner, pero vamos a intentar. Acompáñenme a descubrirlo. Estamos rompiendo nuevas maneras de crear arte y es producción en vivo. Sí, sí. A ver. Ahí está. mira. ¡Vámonos! Esta producción está muy avanzada. Hasta me gané el aplauso, nunca me habían aplaudido. Aquí hay una muestra de cómo haces cosas sin buscar el aplauso y la gente te aplaude. Sí. Bueno, ahí está Está preparado, ¿eh? Entonces, pero sí, ya viste, mira, ahí donde está el lóbulo temporal ese que es amarillito, es donde está abajo del brazo de Dios que estábamos señalando, ¿no? Ajá. Ahí. Casi lo puedes poner encima. El cerebelo, ajá. Sí podría, pero Así echarle un poquito de transparencia, Sí. ¿no? El cerebelo es esa parte gris que tenemos ahí en la pantalla, exacto. Es lo verdecito, es Pues más o menos. tu túnica. Estaría un poquito por los pies, ¿no? Ajá, sí, que ya Entre sería. los pies, okay. Sí, sería esa parte de la conexión hacia el resto del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Hacia los brazos, hacia las piernas, hacia la médula espinal como tal. Y lo que te platicaba, ¿no? Un poquito la parte trasera del cerebro, que es el lóbulo occipital, que está morado en ese diagrama, pues es el que ya tenemos ahí la cabeza de los ángeles hasta atrás, ¿no? Que de costado derecho. Ajá. Y la parte, pues, la parte de arriba, lo que decía acá un poquito Ulises, la rosa es el lóbulo prefrontal, pero también tenemos un poquito... que es de donde sale la mismísima mano que Ajá. crea al hombre. Ajá. Exacto. Sería interesante hablarlo desde simbolismo. No, sí, vamos al simbolismo. ¿Qué quiso decir Miguel Ángel con eso, no? Uh-huh. Además, es que esa historia me gusta mucho. Adelante. Para empezar, Miguel Ángel se peleaba sumamente con el Papa de aquel entonces, ¿no? La Capilla Sixtina se llama Sixtina por un Papa que murió antes, que era Sixto. Ajá. Pero ya cuando tiene esta confrontación, Miguel Ángel es con otro Papa, que le dice, quiero que vayas a pintar. Y Miguel Ángel le dice, yo no soy pintor. Hay películas de eso muy, muy buenas también. Y le dice, yo soy escultor. No, pero es que tú eres el youtuber, ¿no? Eres el influencer. ¿no? Eres el influencer aquí en Florencia todo el mundo quiere ser como tú, ¿no? Y Miguel Ángel le dice, pero pues yo pinto. No, pero pues a ver, le modo, ¿no? Soy el Papa, o es sí o es la Inquisición. No, bueno, pues por las buenas. ¿Dónde están las brochas? ¿Dónde están las brochas? Dame aquí la extensión, ¿no? No me paguen. ¿Sabes qué? Al piso ponle plastiquito al piso porque no te vayas a picar. ¿Y sacas el pollito? Estoy dentro, sí, te lo agradezco. Y luego... Ahí con los chalanes, ¿no? Bueno, y entonces ya monta sus andamios, que eran grandísimos, y pues se la pasó pintando, así, imagínense pintar de espaldas con el brazo para arriba. Sí, no, Miguel Ángel ya era un hombre de 60 años, ¿no? Estaba harto, odiaba ese trabajo. Y ya se contrató unos ayudantes. De hecho, hay quien dice que murió en parte por inhalar la pintura, porque esa pintura era como tóxica en ese entonces. Entonces, cuando está pintando hacia arriba, pues le cae un poco de pintura y le iba envenenando los pulmones. Pero a lo que voy es que él lo que hizo fue, ok, yo ya no quiero pintar aquí, se peleaba con el Papa, al final acepto, pero mientras ahí te dejo unos recaditos simbólicos, ¿no? Uh-huh. Y entonces en la propia iglesia, lo que siempre pensamos que es Dios dándole al hombre como la vida o el conocimiento, lo que te está diciendo Miguel Ángel, no, la iglesia no te va a dar el conocimiento, quien te lo va a dar es tu propio cerebro. Desde tú. Ajá. Eso está brutal, ¿no? Sí. O sea, es un grafitero. Dios está dentro de ti, ¿no? Es el Banksy del nacimiento, ¿no? Y le pidieron que le hiciera. Claro, y quedó durante mucho tiempo en secreto todo eso. O sea, eso no se supo, ¿no? Mira que viene en bono. Ajá. Durante mucho tiempo no, es definitivamente eso es real. Y apenas en el siglo XX me parece que fue que empezó a manejarse esa hipótesis. O sea, Miguel Ángel nos aplicó un truco durante más de 4 siglos, ¿no? Estuvimos ciegos a lo que nos estaba diciendo, y él lo sabía. Sabía que tarde o temprano alguien se iba a dar cuenta. ¿Pero por qué no lo sabíamos? Pues porque no todos tenemos un cerebro que partamos en nuestra casa para verlo, ¿verdad? Solo Víctor Frankenstein y Miguel Ángel, pero Víctor Frankenstein no existe, entonces y no sabíamos bien, ¿no? O sea, todavía teníamos esos debates de qué era la mente, qué era la... Todavía hoy en día no lo tenemos bien definido, ¿no? Pero fíjate que, por ejemplo, algo que tiene mucho... y es que ahí es donde se va rompiendo justo, ¿no? Esta manera de entender el arte y de crear arte para uno mismo, más que para los demás. Yo creo que, bueno, obviamente, es que sí, yo creo que el ejemplo perfecto después de Miguel Ángel y de Da Vinci es Vincent Van Gogh. Ahí está, ¿no? ya lo pude poner. Mira, ahí tenemos la imagen del cerebro puesto ahí de la capilla. Para que no digan que estamos inventando cosas. Le están inventando chismes a Miguel Ángel. Y sí, mira, ahorita que lo pones, esa línea verde
de la pintura de la Capilla Sixtina, Ajá. combina perfectamente con se llama bulbo raquídeo, que es donde se conecta toda la médula espinal, esa parte, esa protuberancia de abajo gris del cerebro, como viene con la parte verde de la pintura, ¿no? Pero ya se deforma un poquito, entonces, sí, mira, sí Oye, tiene a la perfección ahí la marca. pero dices, a ver, Dios no te va a dar no te va a dar la respuesta, se las va a dar el propio, Tu propio ser. tu propio ser, tu cerebro. Sí. Entonces, el hombre crea al hombre y el hombre es el propio Dios que está creando al hombre, que es el cerebro. Sí, por supuesto. Es un poco como Nietzsche, antes de Nietzsche. Como Greenberg, el que crea su realidad. Como Greenberg, sí. Sí, eres tú mismo, ¿no? Pero es que como es tan complicado ese tema que por más que lo tratemos de hablar, inventar y reinventar, no podemos contextualizarlo, no podemos dárselo a entender a alguien que no se atreve a expresar su manera de sentir, a expresar su manera de pensar, que ni siquiera encuentra el vehículo, ¿no? Hay gente que ha de ser muy buena para la pintura, pero está haciendo música, ¿no? Y no es que sea malo haciendo música, sino de que justo métete a la música y métete a la pintura y métete a todo tipo de arte que te llame, ¿no? Claro, que te mueva desde adentro. ¿Qué es lo que hacían los renacentistas? Se metían a todo. Es que, ¿cómo puede ser? Ese es el prototipo del humano que está buscando su evolución, claro, pero en función de los demás al mismo tiempo. Sí, por ejemplo, yo me quejo mucho de ahora, digo cada quien su vida, pero la sociedad construye mucho pseudodeportistas, ¿no? Lo de ahora es vete a correr la maratón, súbete a una montaña, yo te valoro por cuántas medallitas ganaste, aunque no seas el primer lugar, pero te voy a dar una medalla porque cumpliste. Y se vuelve hasta un oficio de godines, ¿no? Sacar la bicicleta, irte a Reforma, ¿no? Es una cosa de godines. Sí. Que no está mal, pues. No hay que dejar que pase, es como el chamanismo de Godín, güey. ¿Y ahora de dónde vas el sábado? Me voy a echar la ayahuasca y la próxima semana me voy a echar el hongo. Oye, pero tenemos junta el miércoles, ¿sí estás bien? O sea, súper Godín han vuelto todo. Bueno, esto es como desde los 70, ¿no? Ay, sí. O sea, con los hippies ahí fueron como derivando. Era pura fresa, ¿no? ¿Qué diferencia de Sabina, ¿no? ¿Cómo se llamaba? María Sabina. Y qué diferencia de eso lo que a consumir ácidos, nada más por consumir ácidos, ¿no? Ahorita tu retiro de ayahuasca ahí sí. Pasó de moda, antes coleccionaban conciertos, ¿no? Iban a todos, luego se fueron a hacer a todos. Ajá, y ahora ya es. Y ahora vas a chingarte todas las ayahuascas que se puedan. Por eso las drogas, hablando de eso, también es muy interesante ese tema, porque Antonina Artaud, cuando llega a México, eso estaban buscando esos artistas, ¿no? O sea, Jim Morrison, estaban buscando sí la droga, pero siempre estaba dentro del tono de lo sagrado. Sí, claro. Y estaban dentro de la búsqueda de algo interior. O sea, hasta para eso podríamos decir que eran artistas de la drogadicción, vamos a decirlo así, ¿no? Se drogaban, pero con una función artística. Porque no querían nada más. No estaban buscando ni prestigio, ni que les aplaudieran, nada. Estaban buscando, haciendo el ritual de la droga por hacer una búsqueda de sí mismos, ¿no? Pero ahí también con fines creativos, ni siquiera espirituales. Pues no, es que ya van un poquito combinados, ¿no? Claro, sí. Que estaría justo con lo de Da Vinci, por ejemplo, ¿no? Lo de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, pero creo que también ahí surge una limitante, ¿no? Así ya viéndolo en una, porque después ves todas las pinturas, por ejemplo, la gente que consumió LSD, y todas traen esa sensación de que sí es LSD, ¿no? Lo que se consumió para hacer esa pintura. Entonces, ya luego de construirte para hacer pinturas, ya sin estar bajo los influjos de las sustancias y estar pintando cosas que no van a ser similares, pero que sí van como que esos puntos, yo creo que ahí es donde ya te defines como artista, ¿no? O sea, es justo eso, ¿no? De, ya probaste una vez los hongos o el sapo o lo que te guste o lo que te haya tocado, pues ya sabes llegar a eso, ¿no? O sea, ya como que estar ahí repitiéndolo también se vuelve hasta cierto sentido una limitante, claro, ¿no? Que ya no te permite adentrarte en ti como artista y que te hace buscar agentes externos para lograr tener esa apertura creativa, ¿no? Viéndolo desde ese espacio. Pues yo creo que el asunto está un poco también en la honestidad, ¿no? Sí. Es, por ejemplo, la cultura rastafari, ¿no? Los rastas, los originales, ¿no? Fumaban marihuana porque realmente la marihuana para ellos es parte de la cultura, ¿no? Sí. Realmente no es porque Bob Marley te quisiera impresionar con un look de rastafari fumando marihuana. Eso era Bob Marley, ¿no? Sí, era genuino. Era genuino, es honesto, es lo que hay, es lo que se hacía, ¿no? Que de ahí ya nosotros tomemos un modelo, digamos, quiero verme como Bob Marley, me voy a hacer rastas, voy a fumar, ya estaríamos impostando. Pero, sí, claro. Pero ellos en sí eran eso, ¿no? Por eso Marley creo que es
es un artista dentro de lo comercial, ¿no? Porque él era él, Pero con todos sus errores también. vamos a partir de que todo es culpa del capitalismo. Sí. Es que es un poquito, por ejemplo, lo que platicaba de Van Gogh, ¿no? Así en estas situaciones de pintura, porque realmente lo que rompe Van Gogh, que ahí también es mucha ayuda de su hermano, ¿no? Su hermano le dice, bueno, Él lo hizo. estás medio loquito, pues ahí te va, ¿no? Para que te entretengas, en lugar de mandarte al asilo. Teo. Ajá. Y la esposa. Sí, también, muy amable. Ajá, Sí. lo ayuda a apoyar mucho, ¿no? A Van Gogh. Pero también ya ves que está ese mito oscuro de que el capitalismo crea Van Gogh, pero también Van Gogh es un arte que pudo explotarse de esa manera, ¿no? No cualquiera también se le puede explotar de esa manera, ¿no? Por ahí va. Pero, bueno, iba a hablar de Jason Pollock, pero en este... Pues es que por ahí va. Es que es un producto. Pero al principio también era honesto. No, sí, claro. claro. Yo creo que sí. Sí, ya cuando vuelven un producto, pues ya es cuestión. Pero bueno, es que yo creo que Vincent Van Gogh es el que rompe todo eso, porque lo que hace Van Gogh es retratar por primera vez a la pobreza. Antes de él, las pinturas que existían en la Capilla Sistina, por ejemplo, todas ellas retrataban a los papas, a los padres, a los emperadores, a los reyes, y Van Gogh, pues gracias a los recursos que tiene con su hermano y su cuñada, es que puede pintar al obrero, es que puede pintar al campesino, al ganadero, es que puede pintar al principio, ¿no? Cómo inicia en esta fase de oscuridad, que es bastante interesante, como esa pequeña luz, ¿no? De una familia cenando en 1800, ¿no? Finales de 1800 y que pues solo se ve hasta donde les alcanza a alumbrar la vela, ¿no? Que ahora ya tenemos muchísima luz y muchísima situación de esa. ¿A qué es a lo que voy con Van Gogh entonces? Que Van Gogh empieza a deconstruir este expresionismo como tal, ajá, sí, para llevarlo al post-expresionismo, ¿no? Así, ya a partir del Renacimiento logramos pintar tal cual vimos en el ojo, ¿no? Y logramos hacer texturas y logramos poner perspectivas. Es que, ajá, justo llega el expresionismo y Van Gogh ya lo revuelve lo saca a un post-expresionismo. ¿Y hacia dónde se va aterrizando? Ya hacia un minimalismo, ¿no? Que creo que es ahí hacia donde va, que nos volvemos esclavos de lo que vamos desarrollando. Sí, un poco. En lugar de lograr... No, Van Gogh nunca se... No, eso iba. No, es que justo hasta que se murió. Eso, fíjate cabrón. Que es triste decirlo, pero hay artistas que les conviene haberse muerto jóvenes, porque no tuvieron que pasar todo ese proceso. Sí. O sea, sí, ya se quedaron ya. Pero su última obra, donde ya nada más está haciendo ramas, no mames, yo cuando vi dije, ay, esto es arte. Así cuando dices, esto es cine, ya era así el clímax de su visión y de su ser, y era manifestado casi en una abstracción en la que ya nada más es la contemplación pura. Casi llegó a ser iluminado. Sí, yo creo que del arte. Tenía cabrón. Como iluminaciones, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si se hubiera dejado comprar por la crítica? Ni le pasó por la cabeza. Nunca fue. Él era un artista genuino. Él estaba buscando el color exacto, la luz. Por ejemplo, alguien que igual entra en eso es Salvador Dalí. Sí se vende, pero sigue manteniéndose lo suficientemente auténtico. Cuando se vuelve personaje, yo creo que se vende es él, yo no la obra. Pero él tiene también creatividad, es muy interesante, ¿no? También es muy interesante cómo se vende como personaje. Sí. Digo, tampoco lo comparto todo, pero hay cosas muy interesantes como crea su propio personaje. Es que, por ejemplo... Sí, pero es inmamable al final. Sí, al final ya era. Yo creo que no dejó de respetar su obra, no dejó de respetar, pero como personaje, digo, qué pedo, no era necesario. Él no se perdió tanto por la fama, yo creo que por el dinero. Él sí, definitivamente. ¿Tienes el dinero? Lo hago. Quería dinero. Pero hay una obra de, ¿cómo se llama? Figueres, no, Cadaqués, de donde vivía con Gala. Y de pronto, cuando ves que retrata exactamente el color del mar y la atmósfera, es por eso son genios esos cabrones, sí, tanto claro. Vincent Van Gogh como Dalí, entre muchos otros, logran retratar una atmósfera que solo se percibe estando en los lugares, pero cuando logran hacer una pintura, yo cuando vi esa obra me quedé así de madres, es una obra de Gala de espalda que está contemplando una ventana. Sí, es muy buena. Sí, me acuerdo de ese cuadro. En el museo, pues lo podrías poner. En Reina Sofía. Por ahí para que lo ¿Cómo se llama? Reina Sofía. Ahí está. En el Reina Sofía. En Madrid. Y me hiciste recordar a Buñuel, fíjate. Buñuel, a diferencia de Dalí, yo siento que él nunca se vendió. O sea, tuvo que aceptar un par de películas mexicanas por ahí para financiarse, ¿no? Pero es distinto, con Jorge Negrete, que es bastante mala, la verdad, y ni parece de Buñuel. Y por ahí se aventó esta de antes de Nosotros los Nobles existía el Gran Calavera. Pero fuera de eso, Buñuel filmó casi lo que quiso, ¿eh?
filmó Nazarín, filmó El discreto encanto de la burguesía, Los olvidados, el cortometraje que El perro andaluz. Perro andaluz. Incluso ya dentro del cine comercial, cuando ves la de él con Arturo de Córdoba, es una genialidad, y está dentro de la lógica del cine comercial, pero muy y sigue bien siendo Buñuel. No, me sorprendió mucho. Sí, es una película comercial muy bien hecha. Muy bien hecha. Y yo desde ahí dije, ay, güey, qué perro está Arturo de Córdoba. Siempre lo domina por el chisme, pero es un gran actor, y con Buñuel hizo una genialidad. Es de mis películas favoritas. Sí, y además nadie hablaba de esos temas, ¿no? Híjole, el tema de los celos en esa época no era muy visto, muy visualizado. Súper expresiva esa. Híjole, es que está horrible esta imagen, pero sigan ustedes platicando. Sí. Yo lo veía un poco por el aspecto de, es que, y lo estábamos hablando un poquito antes de entrar a cámara, Vive, que yo, de la vulgarización. Sí. Por ejemplo, o sea, está bien que ahora todos sepamos leer y escribir, pero a la vez, pues sí le ha quitado, por ejemplo, el respeto y el renombre a la gente que antes ocupaba la máquina de escribir como tal, ¿no? O sea, digo, antes el 80-90% de la sociedad era analfabeta. Hoy en día, pues el escaso 1-2% es analfabeta, ¿no? Ya la comprensión es otra cosa, pero también lo veo, por ejemplo, tan solo en la película, ¿no? En las películas que ahora te dicen, hay que hacer películas de cine independiente y todo se graba con un iPhone, estaba viendo ahí la imagen, pero volteas a ver la producción y es un iPhone, sí, efectivamente, pero tienes luces, tienes estabilizadores, pero tienes un equipo de producción que está ahí encima ayudándote con los micrófonos, entonces no es tan fácil como llegar y hacer un iPhone tú solito, ahí caminando en el metro y haciendo una película, ¿no? Sí. Por otro lado, por ejemplo, creo que va de la mano la pintura, en este sentido de... Picasso. Pero es que Picasso, y creo que por ahí va la línea con Van Gogh, o sea, de que ya no tratan de retratar lo que se ve porque eso ya lo pudimos hacer. Trata de expresar las emociones, ¿no? Y creo que ahí aterriza al final hasta un Kandinsky, por ejemplo. Y vuelvo a la vulgarización, porque entonces ves una pintura de Kandinsky y dices, qué interesante la composición, ¿no? Solo es un triángulo, un cuadro, un círculo y líneas por ahí. Pero si tú tratas de hacer algo así, no te sale. No, porque pues no es nuestro. Camino, lo que ves. Pues es lo que decían de Joan Miró, ¿no? Joan Miró, la que piensas como niño, ¿no? También, y él decía, bueno, a lo mejor usted cree que pienso como niño, dice, pero ¿cuál es el secreto de su arte? Dice, es mi universo personal. Es un camino bien parecido al de Picasso, de Joan Miró. Claro, crea su propio universo, ¿no? No está creando cosas infantiles, llegó a una abstracción total, ¿no? Sí. Hasta que termina quemando las obras que ya están quemadas. Es un viaje alucinante ver la historia de pero yo creo que ahora lo que yo lamento mucho no es una generalidad, pero se está perdiendo mucho ese concepto del artista. Sí. Yo creo que cada vez lo veo menos, no digo que no existe. Cada vez hay más influencers y menos artistas. Sí, es que están pensando es que la gente está muy preocupada, exactamente. No están, como dicen, no están disfrutando el camino, sino están preocupados por llegar a la meta, ¿no? Que era muy de ya quiero aquí en el camino, andar en el camino, o sea. Voy a regresarme en los comentarios porque nos estamos alejando. Dice Miss Chucky, tenemos ya integrado un sistema cannabinoide en nuestro cerebro, no lo necesitamos de manera externa, sino estimularlo para que haga su... Bueno, aquí que sabe de eso es Hegel. Pues ya si alguien quiere por ahí estimularlo con ayuda con gasolina externa. Las drogas son el soma del mundo feliz. De Aldous Huxley. Sí. Sí, trae una con Bueno, pero también volvemos a lo mismo, venían desde la antigüedad, y en la antigüedad tenían otro uso. Los huicholes, ¿no? Por ejemplo, o sea, todas esas construcciones así artesanales que al final reflejaban todo ese conocimiento. Sí, yo no las satanizaría tanto. A Joel. Hay que saber utilizarlas como herramientas, ¿no? Como la inteligencia artificial. Hola, Joel. Francisco, muchas gracias. Qué chido, perdón que te tapo la cara. Perdón, es que luego se quedan muy rezagados los... Sí, no, está bien, bien. Los comentarios. Está bien. Tanto que ya lo saqué. Pero sí, justo por ahí va la diferencia entre consumo y mercado, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, ahora estaba escribiendo un cuento que no sé si quede bien, porque estoy escribiendo unos cuentos de fútbol, pero tomé la idea de Julio Cortázar de un cuento que a mí me gusta mucho. Hay un director de orquesta que está haciendo su concierto, lo hace tan bien, ¿no? Que la gente se vuelve loca y se sube a felicitarlo, pero en el felicitarlo lo empiezan a jalonear y le empiezan a quitar la ropa, luego le empiezan a quitar la carne y se lo comen, ¿no? Entonces, bueno, yo no voy a inventar
que yo me creé esa historia porque la estoy repitiendo, le doy su crédito a Julio Cortázar como homenaje. ¿Es un cover? Digamos, es un homenaje. Un sampler, como los que pero, hace Cerati, güey. bueno, creo que por ahí se van a encontrar muchas historias así, que hacen referencias. Pero Sí. yo no quiero decir que lo inventé, o sea, le doy el crédito a quien lo lea con la dedicatoria lo va a entender. Y quien haya leído a Cortázar lo va a entender. Pero yo, en este caso, era un futbolista que era tan bueno y entonces hace una jugada tan buena, ¿no? En el momento ideal que la gente se vuelve loca y se lo come. Y decía, bueno, pero ¿qué es otra cosa sino hasta la misma idea de religiosa de Jesucristo, del artista dejándose comer por los demás, ¿no? Como esta canción de Soda Stereo de come de mí, come de mi cara. Entre caníbales. Entre caníbales. Realmente es eso, ¿no? El artista permite que comas de él, o sea, a tal grado que también termina a veces siendo apabullado por la misma sociedad. Es lo que le pasó a Kurt Cobain. Cuando deja de ser artista y se vuelve un producto, se lo devoran, pero él no lo disfruta, güey. Amy Winehouse, Janis Joplin, bueno, ella tuvo menos problemas con eso. Es más parecido a Kurt Cobain sí, creo. Sí, pero Amy Winehouse y Kurt Cobain sí son bien parecidos, de que los devoró eso, la industria, la sociedad, el mercado, y dices, pobre gente, porque eran buenos los dos. Porque además eran gente muy inteligente para estar en esa industria. Ellos no eran nada tontos, bueno, sobre todo, los dos. Eran genuinos. Kurt Cobain era un tipo muy sensible, muy listo. O sea, era más disfrutable para él haber sido como Van Gogh, que nadie me conozca porque disfruto estar tocando y haciendo lo que me gusta. Amy Winehouse, pero se enamora de este cabrón, luego la industria y luego su pinche padre. Bueno, ya entran los chismes, pero el chiste es que te lo devoran. Sí, y yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado lamentablemente a Kurt Cobain es morir joven, para que no tuviéramos otra imagen de él, ¿no? Luego ya los rockeros nos decepcionamos cuando envejecen. Y dices, mira, y es que, por ejemplo, ahí... Ay, perdón. No, saben. No. Sí, y no solo por lo físico, pero no solo por lo físico. Todos queremos hablar. Pero no, es que no, a ver si te dejamos hablar. Pero no solo por lo físico, sino por en qué se convierte. ¿En qué se convierte? Puede ser lo opuesto a lo que eran cuando eran jóvenes, y eso es terrible, ¿no? Porque pierden ese espíritu creativo de apasionarse por lo que están creando, se vuelven el personaje y no pueden ni siquiera mantener el personaje. Y no dejan hablar a los jóvenes. No, es que se hubieran vuelto cristianos, al fin y al cabo se hubieran vuelto cristianos si los hubiéramos permitido vivir. No, imagínate, Kurt Cobain cristiano, no. ¿Qué fue lo que le pasó a Bob Dylan? Pero es que, por ejemplo, viéndolo un poquito al Club de los 27, ahorita que lo estábamos hablando, yo creo que, por ejemplo, Jim Morrison, pues sí llegó a tener tratos con la ley, ¿no? Sí llegó a tener juicios. ¿Cómo quedaron esos juicios? Nadie sabe, solo tenemos el registro de que habló con la ley y pues lo dejaron libre, ¿no? Entonces, seguramente por ahí le han de haber dicho, hazle como por acá o por acá. Yo creo que el que sí se perdió también de una manera muchísimo más auténtica en ese sentido y murió disfrutándolo, yo creo que también por ahí tuvo los choques, fue Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, a él siempre le dijeron, oye, habla de los negros, oye, habla de la revolución, oye, no, yo voy a hablar del amor. Y él se murió hablando del amor. Entonces yo creo que por ahí podríamos, si hablamos de alguien auténtico en el Club de los 27, podríamos tocar un poquito más a Hendrix, digo, porque justo, ¿no? Lo que tocabas, tanto Amy Winehouse como Kurt Cobain se perdieron en la crítica social, ¿no? Así ya no pudieron dividir esa esencia de yo es lo que soy y es lo que hago y no me importa lo que me digas, a lo que realmente tenían que estar construyendo sobre lo que les estaban diciendo. También Robert Smith es genuino. Ahí sigue, pero es genuino. O sea, siempre fue genuino. Quiere ser su personaje, lo mantiene, pero musicalmente le busca, o sea, no está buscando lo intentó acercarse a los chavitos, dijo, ay, no puedo, mejor sigo siendo. Y hay unos que sí se pierden, ¿no? Como el que falleció recientemente, ¿cómo se llamaba? Su Alteza Satán. El que acaba de fallecer. Ya. ya hasta se nos olvida. Ya te tienes que cambiar de lugar para que se mueva. A ver, por acá. ¿Por qué? Porque así funciona el así estimulas tu cerebro para ¿Quieres cambiar tú también? Ahorita nos movemos nosotros más. Ay, es que sí lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, él, ¿no? Él. Qué mal que no nos acordemos, qué vergüenza. Bueno, para que vean cómo se nos ha ido olvidando su nombre, porque como él se creó un personaje que después se volvió Ozzy Osbourne. Gracias. Está del lado izquierdo, está en el lado del lenguaje. Vive, por eso le pareció. Ozzy Osbourne se creó un personaje tan comercial. ¿Se acuerdan que empezaron a filmar su familia y todo eso?
que ya no lo conocías como lo que representaba. Sí, sí, Entonces, sí, claro. Algo así le está pasando a Marilyn Manson, por ejemplo, también. Vino a San Luis Potosí. Me dieron una botella. Él me queda con cara de, ¿pero qué es esto, güey? Gracias. No pasa nada. Pero es que de Marilyn Manson ya quedan restos, ¿no? Nada más la imagen del personaje. Pero es que él fue lo contrario. Él empezó siendo un personaje, güey. Sí. O sea, desde el primer disco lo construyeron, él se construyó, lo construyó el productor, su sensei, que era de la iglesia satánica. Luego otro en Reznor hace el disco. Realmente era un personaje y él era, ¿cómo se llama? Ni me acuerdo cómo se llama. No, mira. Pero no era Paul Piper. No, es que, no era Paul. No era, sí era talentoso. ¿Has visto su pintura? Es buena. Es buen pintor. Sí. Es buen pintor. Es como expresionista. Tiene su discurso, es buen personaje. Es un tipo inteligente. Es inteligente. Sensible, supo moverse, es sensible. Ya de ahí en fuera, pues el personaje, como estaba muy inmerso y que en su época ya no pudo evolucionar, no lo supo hacer. No es lo mismo con, por ejemplo, con Damon Albarn, el de Blur, que hizo los Gorilas, y ahí siguen los Gorilas, todavía los respetan, y Blur en su momento fue Blur también, sí. Pero bueno, él no está, sí es artista, pero también es mucho más producto los Gorilas que era Blur, pero funciona. Pero bueno, y es que siguen siendo auténticos, ¿no? Gorilas, o sea, no han perdido, y justo ya han abierto esta posibilidad de que como artista no necesariamente te representes, ¿no? Y más ahora con toda la tecnología y más ahora con todo el diseño que tenemos, pues justo porque sí ha habido mucho choque como el de Kurt Cobain, ¿no? Que yo creo que a lo mejor Kurt Cobain se hubiera preferido el no salir al público, ¿no? Sí. Digo, Van Gogh no se conoció porque pues azares del destino, pero hoy en día sí hay muchos artistas, realmente sí hay muchos artistas que están en ese choque, ¿no? Que dicen, yo dejo mi obra, yo la plasmo y creo ¿cómo se llama esto cuando te quieres dar a conocer tu nombre, un seudónimo? Uh-huh. Dejan un seudónimo que no tenga nada que ver con el mismo personaje, con la misma persona, para que no haya este vínculo. Banksy es un ejemplo de ello, ¿no? Claro. Pero ahí vienen las otras cuestiones, pues justo terminas pasando como artesanías y ya no como arte, claro. ¿No? Y terminas revolucionando la conceptualización porque ¿cómo te defines a ti como artista si no? Ahora, bueno, tenemos que ser honestos, ahorita la presión social hoy en día es muy, muy fuerte, o sea, también nosotros conocemos a estos grupos o a estos personajes o a estos artistas porque de algún modo fueron promocionados. Claro, si realmente nunca hubieran sido promocionados, estarían ocultos para nosotros. ¿Cuántos existen que no sabemos? Siempre me he preguntado eso. ¿Cuántos genios ha habido en el mundo que no supimos que estuvieron? Sí. ¿No? Yo creo que hay más genios ocultos. Sí, mucho más, seguramente. O sea, tampoco es bueno estar todo el tiempo en las sombras. O sea, tampoco es cierto eso de que quiero estar todo el tiempo en las sombras. Pues no, lo que vas a conseguir es que realmente mueras y nadie sepa absolutamente nada de él. ¿No? Voy a hacer un paréntesis para saludar a mi querido amigo Sergio Chamán. Qué gusto que nos veas, amigo. Hola, Sergio. Está muy entretenido escuchando la plática. Muchas gracias. Y tiene una foto de hace 40 años. Qué gusto verte. Cuando tenías mi edad. Es un amigo que hace mucho que no veo, pero lo admiro mucho, lo respeto mucho. Y él, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, tiene una particularidad que yo le respeto y que lo encuentro en muy pocas personas, de que se desarrolló en los efectos visuales. Parece. Okay. Y está cabrón, él ha aprendido desde hace muchos años, pero muy pocas personas tienen esa capacidad y ese carácter y lo hace de forma natural para enseñar, güey. Es muy, ¿cómo se dice? Generoso. Muy generoso con su conocimiento, y eso la verdad yo se lo respeto mucho, porque es muy difícil encontrar en estos tiempos una persona que con el conocimiento sea tan generosa. Y eso me lleva a otro tema que es, también viene la otra contraparte, ¿no? Eres muy bueno, siempre eres generoso, pero la gente no lo valora y nunca te pasas la vida como artista atormentado, pobre, olvidado, ¿no? O sea, sí. Yo pienso... No es el caso de Sergio, que quede pobre, abandonado, pero volviendo a muchos que le deben su profesión a él, claro. Mucho chavillo. Y yo critico un poco eso, el cliché porque no es problema del artista, es problema de la sociedad. Claro. Tenemos una sociedad que no puede darle una oportunidad a los artistas. Y después es como este rollo de Foucault, ¿no? Que habla de que estás loco y culpas al loco, culpas al criminal, pero lo estás culpando. Pero si tú lo provocaste, ¿no? Si tú como sociedad no le das oportunidad a los artistas talentosos, vas a tener gente frustrada y después lo vas a acusar de su propia frustración. Sí, es como cuando una banda que empieza y que tiene ahí sus canciones,
dice, vamos a tocar acá en un bar, en un café, el lugar que quieras, y pues nadie conoce sus canciones, no van, pero no voy a hacer un cover de los Beatles porque, sí, vamos a escuchar a los Beatles en cover, ¿no? Ahí es donde no promocionamos el arte que se está generando dentro de la misma sociedad. Y por otro lado, igual, esa parte de vivir, pues de tu... es que justo, ¿no? También te reconocen como artista cuando la sociedad lo acepta, ¿no? Ya cuando dicen, mira, ese es un genio y él hace determinadas cosas. Por ahí entra ese aspecto de, digo, si lo vemos un poquito en enseñanza, no hay un método escolarizado que te haga ser genio. Si no, pues ya todos hubiéramos estado ahí, ¿no? Y en todas las escuelas se hubiera puesto. Un genio puede salir de los contextos más humildes, de los contextos más ricos, de los contextos de clase media. Y también por ahí creo que, digo, pues del fin, como empezábamos la charla, el fin del artista, porque si un artista quiere realmente darse a conocer y que su obra sea digerida por gran parte de la sociedad, pues sí debe de existir esa humildad de recibir ahí la crítica para poder gestionarla al momento de la sociedad, ¿no? Claro. Digamos a Van Gogh, ahorita lo están estudiando desde la NASA, y en eso, sí, ¿no? Así el movimiento de las estrellas desde aquí, y ver todo eso, entonces pues él en su trip, ¿no? O sea, y yo creo que también por ahí va eso de sus últimas obras en cuanto hacia las plantas y las flores, ¿no? Yo creo que sí da como que esa sensación, y ahorita si lo recreas tridimensionalmente, sí te da esa sensación como la planta que tienes acá atrás de que la tocas y se mueve. Yo creo que Van Gogh sí estaba tratando de plasmar algo así, ¿no? Claro. Un movimiento en la vida de la planta, de cómo florece, cómo va creciendo y cómo se marchita. Y es que al artista le pasa eso, que estábamos viendo lo que le pasa a la planta hace rato, que si tú la tocas un poquito, pues es sensible, pero si la tocas demasiado, se altera, se cohíbe, ¿no? Yo creo que al artista le pasa nerviosa. Eso también. Sí, o sea, de repente el artista sí quiere reconocimiento, pero cuando le llega la fama así de ya golpe, no quiere. Y los intereses políticos, ¿no? Ya el peso que puede tener un artista para expresar un comentario sobre Palestina o sobre la cuestión, ya lo vuelve ubicable, ¿no? Hoy estaba viendo este caso terrible, tiene una foto, no sé por qué me tocó ver esa foto, de John Lennon muerto, ahí en Nueva York, ¿no? Por sus ideas políticas, bueno, yo pienso que fue por sus ideas políticas, ¿no? Y entonces, y el mismo Bob Marley acabó involucrado en estas cuestiones políticas también, ¿no? Muy fuertes, era un símbolo para los partidos políticos que estaban peleando muchas cosas. Y también está la parte de la hipocresía de la sociedad, porque ahora sí Van Gogh es genio, ahora sí Miguel Ángel es un genio, ¿no? Sus pinturas valen millones. Ya siempre lo supe, ¿no? Ajá. Pero ¿qué hubiera pasado si esos personajes estuvieran hoy en día? Imagínense a Kurt Cobain ahorita con las redes sociales, sería uno de los tipos más odiados probablemente en las redes sociales. Mucha gente no lo querría. ¿Quién sabe cómo sería? Sí, mucha gente no lo querría, lo desprestigiaría. Míralo cómo está drogado. ¿Qué le pasó a Perry Vamos a Farrell? radicar. ¿A Perry Farrell? ¿Al de James Addiction? Ah, sí, claro. Era un ícono, está súper respetado y ahorita es odiado porque se agarró a madrazos con Dave Navarro en una gira de los James Addiction. Y la verdad es que yo respeto como músico, pero como persona, entonces por ahí yo creo que hubiera acabado. Pues a lo mejor por ahí hubiera acabado, pero bueno, a lo que voy es que también los genios, perdón, y ya con esto cierro el comentario, pues son gente polémica. Si no son polémicos, no son genios. Sí, es que estamos esperando ser un genio que se adapte a la cultura que estás viendo, pues entonces no va a ser un transgresor. No transgredes, no, te quedas ahí estancado. Repitiendo lo mismo de tu época. Y por ahí la cultura, eso ya a estas alturas la humanidad ya debería saberlo. Sí. ¿No? Pero es que otra vez es culpa del capitalismo. Te dejan ser hasta donde no seas peligroso para los sistemas económicos y sociales. Tienes que estar dentro. Si te sales tantito, vales madres. O te vuelven un personaje o un producto o te nulifican. Y eso ya les pasó a estos que están mencionando. Pero más ahorita con las redes sociales. O sea, los algoritmos. Yo quería hacer un poema sobre Greta Thunberg, ¿no? No sé la jovencilla que es la activista más visualizada. La chavilla. ¿Cuánto tiempo la estuvieron ridiculizando y todo esto, ¿no? Menospreciando. Y ahorita ya es la que está yendo a estas misiones muy peligrosas que van los barcos a que llevar, ya está grande. Ya es una chica grande. Y está yendo a estas misiones de llevar comida para los palestinos, ¿no? Y el barco... los están atacando. Los han atacado incluso, ¿sí? O sea, cosas fuertes. Y no los dejan pasar y les bloquean y dicen, aquí nadie pasa. Aquí es lo que a mí me llama la atención de ese caso, que ahí se ve claramente que ya no es una imagen. No era una niña que quería ser famosa. Y todos creían eso. Es una persona que ha sido consecuente con lo que
Bueno, ya podríamos Es que entramos a temas, pero sí, manejo sí, de imagen Para y pronto, otros pues, intereses. muy mejor raros. que fueran muchas personas, ¿no? Las que Claro. estuvieran ahí señalando la causa de Palestina Sí, y que no tratando, fuera ella claro que solita, sí, ¿no? Claro para que sí, por evitar supuesto, no malos quitamos entendidos, el ¿no? mérito. Claro. Sí. Pero, por ejemplo, también lo veo un poquito desde el lado de la escritura ahora. Eh, por ejemplo, porque ahí, hablando de Jacobo Greenberg, es un gran personaje, pero... Ahora pero voy a hacer que pase para acá. va. Y ya vamos dándole giro al Jacobo escenario. Neuroconsumo. Continuamos. Pero, por ejemplo, Jacobo Greenberg siempre tuvo esos vínculos con la Central de Inteligencia, ¿no? De Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia. Entonces, pues también por ahí dices, ¿por qué se desapareció? Pues sí, porque tenía esos vínculos y le dijeron, y hasta acá llegas, ¿no? Por un lado. Pero, por ejemplo, también tenemos el otro lado de Gabriel García Márquez, donde él llegó y dijo, ¿sabes qué? Me voy a centrar un año, que al final fue año y medio, y voy a hacer la mejor obra de hispanohablante en la historia después del Quijote, ¿no? O sea, voy a revolucionarlo. Y hablando un poquito de crear su mundo, ¿no? Y crear su narrativa, pues crear Macondo, crear todos estos personajes que se van replicando. Y sin embargo, también por ejemplo, su último libro que escribió García Márquez fue Memorias de mis putas tristes, 10 años antes de su fallecimiento. Y hoy lo vemos 20 años después, 21 años después de esa obra, 11 años después de su muerte en el 2014, y pues básicamente hubiera sido funado en redes sociales. Si eso sale ahorita, güey, no, ya lo hubieran acabado. Y viene otra palabra que es muy interesante en la concepción artística, que es incertidumbre. Si supiéramos qué va a pasar con lo que nosotros creamos, pues, ¿qué sentido tendría la vida? ¿No? Sí. Es más, la misma vida. Si ya sabemos lo que va a ocurrir, no hay hasta cuentos o películas sobre eso. Si yo ya sé lo que va a pasar, ¿para qué vivo? Si ya me sé el sketch. El problema del artista es que no sabes si lo que vas a hacer va a funcionar. O sea, hablábamos de Hitchcock, tuvo que hipotecar su casa, tuvo que vender su auto para poder hacer Psicosis, porque ningún estudio lo quería y no era Hitchcock. Ayudar, y ya era la figura, ¿no? Caso contrario de Coppola, su última película, sí, no. Coppola, ya tan respetado, con tanta experiencia, apostó todo. ¿Y cómo se llama la última película? La olvidé ahora. Ese es el chiste, ¿cómo se llama? No, ni idea. Yo tampoco, pero les digo la verdad, a mí me gustó. Yo ni la he visto, güey. La pusieron una semana y la quitaron. Fue muy arriesgado. Es que es muy polémica la película política. Pero sí es muy personal. Muy personal y es como una especie de Coppola haciendo Terry Gilliam. Ajá. ¿No? Qué chido. Así bien épico, fantástico. Sí. Qué chido. Pero ahí viene lo políticamente correcto, ¿no? O sea, justo te permiten lo políticamente correcto siempre que sea que con no los mismos estándares, ¿no? Machismo y que tengas esos aspectos y donde realmente estás criticando puntos bien específicos de la realidad, ahí ni te platican ni nada, solo te censuran y ya, te acabaste, así no hace ruido. Sí, fácilmente. Metrópolis es algo así, no es Metrópolis, pero también acaba. Sí, tiene un tipo, está un poco basado en Metrópolis, esa película de Fritz Lang, ¿se acuerdan? Sí, claro. 1927, donde la tecnología es la diosa, ¿no? Máxima. Quiero recordar, casi la recuerdo. Pero a mí sí me gustó porque lo que muestra Coppola es un Estados Unidos decadente, donde todos los personajes políticos son como los romanos, ya en decadencia, depravados, y que están peleando por la ciudad, ¿no? O sea, es completamente utópico. Hace una cosa muy Megalópolis se Megalópolis. llama. Y no la encuentro ya. Interesantísima, que es la primer película en todo el mundo que yo he visto, donde mete inteligencia artificial. ¿Y cómo se ve? Y pues, no sé, a mí me parece un poco torpe, pero la mete. ¿No? Porque ya es un hombre grande, Coppola, pero se arriesga a decir, voy a poner aquí la inteligencia artificial. Yo nunca había visto eso. A lo mejor con ideas un poco rudimentarias, ¿no? Ya un joven diría, bueno, podría ser algo mejor. Sí. Pero lo usa. No la encuentro. Usa la inteligencia artificial. Es interesantísimo. ¿Por qué? Porque a ese Coppola ya no le interesa complacer a nadie. No. Esta es mi película. Nada. Oye, me gustó Coppola, no me gustó, me da igual, ¿no? O sea, es mi película y ya luego vemos si te gusta o no. Porque él ya no tiene que demostrar nada. Ya ganó lo que tenía que ganar. Ya está a punto está más cerca de con todo respeto, de trascender que de ser un joven, ¿verdad? Entonces ya no pierde nada. ¿Qué puede perder Coppola a estas alturas? Nada. Y entonces ya hace una película totalmente seria. Sí, pero a nivel, o sea, es genuina, es de él, pero no, nadie la comprende.
no la comprendieron, está un poco Yo no mal la he hecha, visto, güey. tal vez está un poco mal, es que salió rápido, güey. Yo la fui a ver Yo porque una semana yo dije, estuvo- yo sabía, dije, esto lo van a quitar pronto. Y cuando la vi dije, no, pues ya sé por qué. Sí. Tiene un discurso muy fuerte. Y por Al eso final- también le tiraron mediáticamente. Al final hay ¿se acuerdan de esta escena de Chaplin? Otro genio también a veces, bueno, él se lindaba entre lo comercial y lo no. Pero no, bueno, puede ser Este, genio comercial. También. Sí, Sí se vale. Y en El Gran Dictador, Sí. ¿se acuerdan que él hace un discurso hacia la gente? En la película Ajá. le habla a la gente de los peligros de la Alemania nazi de entonces. Acá hay algo muy parecido. Un personaje al final te empieza a decir los peligros de fascismo, como una especie de fascismo está hablando. Está densa la película, está fuerte. Pero más vinculado a los poderes. A los económicos poderes globales, actuales. Ajá. globales, ¿no? Entonces, pues, ¿a quién le va? Hubo gente que no le gustó. Y el peso que tiene Coppola para decirlo, no es lo mismo que lo ponga que Un Vivek. Vivek, No es- a mí quién me va a oír, güey, Ajá. pero Coppola, pues por supuesto Claro. que lo escucha. Digo, no es güey. por despreciarte, ¿no? sí, Sino güey. que No, Pues, tú puedes decir lo que quieras porque Sí. te ven muy pocas Ajá, personas, no hay güey, bronca. pero el chiste es que ellos tienen un alcance mediático muchísimo más. Sí, poderoso. Sí, la verdad es que yo sí les quiero que la vean. Yo sí recomiendo mucho ver esa película. Voy a... Porque sí vale la hay que tratar de pena. buscarla. Puede que les guste o no, pero una cosa es segura, sí es diferente. Cada Sí, sí. quien que decida qué les... A ver. Acrópolis para ver... en Megalópolis. Megalópolis. Sí. Lo acabo de decir y se me olvidó. Pero sí, creo que ahí también entra mucho lo de, Sí, sí. como dijera Kandinsky, ¿no? En su libro de lo espiritual en el arte. El que justo ya, tú artista creas una obra de arte y ya no te pertenece. Ya no. Ya es parte de la sociedad, así. Ya es por sí misma la obra. Ujú. Y justo, y a lo mejor ahí, pues habrá una obra que pueda parecer bastante simple, pero pues eso es lo que te consume la sociedad y eso es lo que se vuelve viral y lo que se vuelve tendencia y lo que marca épocas, ¿no? Y momentos. Claro. Por más que tengas ahí obras muy buenas, Van Gogh, ¿cuántas pinturas ha de haber tenido que quemar por la pobreza, ¿no? Y por tener que ahí echar la llamita para no morirse de frío, ¿no? Y se perdió dentro de mismos artistas ya conocidos y ya sabidos. Entonces, pues sí es esa parte en la de pues el reconocer realmente a las personas, el estar siempre comunicando el arte y el punto, el placer y el dolor, ¿no? Estas ideas freudianas por las cuales Freud pues hace que funcione mucha parte de la realidad, aunque digan que Freud no existe y que Freud no es cierto, pero... Que Freud no existe. Ajá, por ejemplo, pues el reggaetón, ¿no? Ahí volvemos un poco, ¿no? O a la regional mexicana, sí te habla mucho del placer, ¿no? Y creo que todos los artistas que hemos estado hablando, desde un Ozzy Osbourne, un Van Gogh, el mismo Miguel Ángel sí trataba de ponerlo desde el placer, pero al final no dejó el dolor a un lado, ¿no? Y hablar del dolor es lo que pues, nosotros como sociedad y más desde los contextos desde abajo, porque yo siempre digo, las personas que conozco no conocemos a alguien que tenga un helicóptero. Y si lo conoces es uno en 100 millones, o sea... No, pero directo a un amigo que tengo en el helicóptero, Ajá, no no, conozco sí, a nadie. sí, no, que te diga, oye, vente, vamos a dar la vuelta en helicóptero. Sí. No. Por supuesto, ¿no? Entonces, realmente todos venimos desde contextos de abajo, estamos más cerca de vivir en la calle que de tener millones, ¿no? Y de tener una mansión. Y por eso nos mueve, ¿no? Mucho esa situación dolorosa, ¿no? Y por eso estamos retratando un Marilyn Manson, estamos retratando un Van Gogh, estamos retratando un Kurt Cobain, que se adentran al dolor y donde pues nuestra realidad está más sometida a lo doloroso, ¿no? Creo que por ahí también va la crítica que le hace mucho al reggaetón. Yo ya les digo que un artista es un explorador. ¿No? Se interna en los terrenos de la locura, a veces Claro. pero tiene que saber salir, si no, sí, de veras, por su bien. Ahora, Ahora, puede no hacerlo y entonces va a volver un héroe. Y Yo está quería bien. ser como Edvard Munch o como Goya, qué pinche loco. Y me encantan, pero pues no No, debemos da terminar miedo. así, güey. Hasta en eso son O valientes, ¿no? Hay que reconocer. Edgar Allan Poe también termina Sí, bien pinche o sea, loco. Llevar esa vida a ese extremo, a ese límite es... Oye, ya nos tenemos que despedir por dos razones. Una, que se nos está acabando la pila. Otra, que va a llover. Y tenemos que saludar antes a Sergio. Muchas gracias, pero no exageres. Toma, te quiero, yo también. Amigo. Y dice Miss Chucky, más que placer es gozo, que viene de la angustia y el sufrimiento. Exactamente. Miss Chucky, ¿a qué hora escribe y cocina? ¿Cómo le hace? Yo la volteo a ver. Está aquí. Somos masoquistas. Sumamente poderosa. Oye, es uno de los programas en los que menos nos hemos tardado. Caramba, es raro. Una hora 10. Estoy desconcertado, ¿cómo hace eso? ¿Cómo hace eso? Bueno, Sí, qué van a hacer arte. y yo finalmente ya quisiera cerrar con estas palabras muy breves. Promover el arte colectivo es algo muy importante.
O sea, esta idea de Roland Barthes del artista, no tenga, o antes de la modernidad, las obras eran anónimas, ¿no? Y no había esa egoteca, ese carácter que uno incurre, yo he incurrido en eso. No. Pero también hay razones por las cuales uno incurre en eso. Pero experimentar el arte colectivo, decir, oye, esto no va a ser mi obra, es la obra de todos. Vamos a hacer un proyecto, todos vamos a hacer una película, todos vamos a hacer un cuadro, todos, ¿no? Que es muy de las comunidades indígenas. Y luego esta parte de no hacer nada por agenda política también, ¿no? No, porque ahorita está de moda hacer esto, ahora está de moda hacer esto, aquello, ¿no? Sí. Realmente buscar la esencia de lo que quieres ser. Si logras experimentar ese tipo de arte, a lo mejor no vas a ganar mucho dinero, pero vas a encontrar unas cosas asombrosas. Claro. Yo digo que es también lo que te alimenta en el alma. A mí personalmente ni siquiera es el aplauso. Hay gente que piensa que te alimenta el aplauso, ¿no? Yo, con un grupo que teníamos, un amigo pintor, de pronto se empezó a ir mucho por el aplauso. Yo le criticaba un poco eso, más bien me quejaba con él, porque decía, es que recuerda cuando nosotros lográbamos un grado de comunión con la gente. Cuando haces que la gente se conecte, estás por encima de todo. Eso ya no es una cuestión ni de dinero, ni de fama, ¿no? Ya no es poder ni prestigio, es la comunión, que es la esencia de religión que viene de religare, de poder hacer, cómo transmitir, de vincularnos. ¿Por qué hacemos eso? Eso sí no lo puedo explicar, ¿no? ¿De qué nos sirve? Pues si piensas utilitariamente no te va a servir mucho, pero si vamos a trascender sus grandes misterios y la idea de lo cerebral, ¿por qué nos conectamos unos con otros? No sé para qué sirva, pero es mágico, ¿no? Y hay que experimentarlo una vez en la vida porque eso te vuelve más humano, lo único que podría yo decir, para pensar en eso. Pues yo lo veré un poquito en el sentido de que somos seres sociales, no somos seres individuales, ¿no? Desde que naces, ya naces determinado por un contexto, por una cultura, por un idioma. El nombre no nos lo ponemos nosotros, ya nos pusieron el nombre previamente, ¿no? Entonces, es ser un poquito humildes en ese sentido de, pues sí podemos trascender fronteras, pero ¿qué tantas fronteras podemos trascender, no? Yo siempre insisto con la gente, porque también traen estos discursos bien reduccionistas de, no, decrétalo y va a suceder. Sí, piensa bien, pero no por pensar que voy a salir, que voy a tener alas y voy a volar. O sea, también debemos tener los pies en la tierra, ¿no? Sobre ese sentido. ¿Tú, Vivek? No, yo digo ¿con qué cierras? Continúes con el agradecimiento a los que se conectaron, a ustedes que vinieron aquí a su casa, no como la Raquel, así que la casa, güey. Muchas gracias, güey. La verdad es que ahorita que decías de la comunicación, de pronto es lo que ganamos en la comunidad cuando estamos en distancia, pero están comentando en el chat y los que estamos siempre platicando, o luego estamos en remoto, se logra una comunicación que no puedo explicar, que va más allá de la palabra y es algo que trasciende el espacio, y eso es lo que le da sentido, a menos a esto que hacemos, porque no nos da dinero más que un disfrute, no es ni un gozo, es algo que no puedo explicar, pero que le da un sentido bien valioso. Nos pagaron con un café. Vida, porque despreciaron la quesadilla. Solo queremos compartir ideas y platicar un ratito. Sergio, que es un chingón, un día espero que nos veamos para que los conozcas, te van a caer muy bien, y a ustedes les va a caer muy bien, Sergio. Muchas gracias, por supuesto. Que su sincero reconocimiento por compartir sus puntos de vista y que hagamos otro programa y nos manden un abrazo igualmente. Muchas gracias. No, pues acá el gusto va a ser tener a Ulises en próximas emisiones. Sí, más invitados a hacer un foro, un debate ahí de muchos temas y todos hablando. Además, cómo nos organizamos. Es muy bueno esto, ¿no? Yo ahora viendo las redes y me quedo pensando mucho, yo platico mucho con la gente. Pues a veces no te interesa tanto la gente que ya te conoce, que te vea todo el tiempo, porque esa es la gente que ya conoces. Lo que te interesa es la gente que no conoces. Claro. Nuevos puntos de vista. Ese es el sentido de la comunicación. Y en estos tiempos, con las redes sociales y con los grupos sociales, nos hemos vuelto muy reduccionistas, ¿no? Todo se concentra en estar haciendo los mismos círculos. Entonces, abrir el círculo es como conseguir esto que Miguel Ángel logró, ¿no? A través de su pintura con respecto al cerebro humano. Sí. Sería como nos hace crecer. ¿No? Sí, hacer comunidad, ¿no? Justo, más allá de que nos conozcan a nosotros, que la misma gente que no se sigue Canal de Neurositio, que tenga comunidad con la gente que sigue Ulises Paniagua y que a la vez se sumen los de Vivek MX
y ya más allá de nosotros, ¿no? Sino Claro, que dialoguen crear esos entre estrechos ellos. vínculos, Nosotros nada más somos un instrumento para que se vayan Pues, conociendo. Uno ya va de salir. somos las, O sea, pero somos las sinapsis que conectan las neuronas, nada más. Ajá. Esperamos. Sí, que haya conexiones neuronales por Sinapsis ahí. extrañas, un poco extrañas, pero bueno. Muchas gracias, amigos. Nos vemos pronto. 1:14, Estuvo pero bien. ya nos va a llover. Sí. Hasta pronto. Hasta la Adiós. siguiente emisión. Canción de Tiene que salida. salir el camión de basura.